Durante su ministerio en la tierra, Jesús ganó la confianza, el respeto y la admiración de muchos. Su sabiduría, sus enseñanzas, su comprensión de las Escrituras y, sobre todo, la forma en que trataba a las personas hizo que multitudes lo siguieran. Pero todo eso también generó envidia, odio, rechazo y persecución hacia él. Y quizás la persona que más alimentó estos sentimientos negativos hacia el Hijo de Dios fue un hombre llamado Caifás, que era el sumo sacerdote del templo en ese momento. Es decir, era la figura religiosa más importante del pueblo de Dios y el responsable de entrar en el Santo de los Santos y ofrecer los sacrificios del pueblo judío al Señor. A pesar de todo, Caifás fue uno de los responsables directos, por no decir el más responsable, de la muerte de Jesús. En este video te mostraré cómo fue el terrible final de la vida de este hombre tan malvado y perverso, que en lugar de ser el primero en reconocer que Jesús era el Mesías que tanto esperaban, lo entregó al Imperio Romano para que muriera en la cruz. Estoy seguro de que te sorprenderás e incluso te asombrarás con los últimos capítulos de la vida de Caifás. Pero antes de empezar, quiero pedirte que te suscribas a mi canal. Solo tienes que hacer clic en este botón e inscribirte. Está justo aquí debajo del video. Y al lado aparecerá una campana. Actívala también para recibir los próximos videos que publique. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a empezar. Para hablar sobre el final de la vida del sumo sacerdote Caifás, primero necesitamos saber quién fue, cuál fue su papel en esa sociedad y sobre todo el contexto religioso y político que involucraba al Imperio Romano y al pueblo judío en los tiempos de Jesús. Es importante tener en cuenta que no toda la información en este video está registrada en la Biblia, sino que ha sido recopilada por teólogos especializados en los acontecimientos políticos y culturales del Imperio Romano en la época de Jesús, después de muchos años de estudios en documentos históricos encontrados en las ruinas romanas y la antigua Jerusalén. Cristo llegó al mundo en un período en el que Israel y Judá ya no estaban divididas como en los tiempos del Antiguo Testamento. La región formaba parte del Imperio Romano y se conocía como Judea. Esta ocupación romana impuso un sistema de gobierno centralizador que empeoró la vida de las personas con la imposición de altos impuestos y la creación de leyes que prácticamente esclavizaban al pueblo, al emperador. Fue en este escenario tenso que surgieron dos líderes religiosos influyentes, Násica y Faz, dos sumos sacerdotes del Templo de Jerusalén, que además de ocuparse de las cuestiones religiosas de los judíos, como los sacrificios y las celebraciones anuales, también gestionaban el comercio y las finanzas del lugar. Caifás se convirtió en sumo sacerdote y adquirió todo el poder que tenía porque, en el año 18 después de Cristo, se casó con la hija de Anás. El principal objetivo de esta unión era mantener el control del templo y la fe judía dentro de su círculo familiar. Anás tenía un fuerte deseo de poder y no quería ver a otro líder en Jerusalén que no fuera él, ni que estuviera fuera de su control. ¿Por qué Anás insistía tanto en mantener ese control? Porque era altamente corrupto y se aprovechaba de su cargo para apropiarse de las ofrendas dejadas por el pueblo en el templo, además de utilizar su influencia para engañar a la gente y obtener beneficios personales. En cuanto a Caifás, además de ser todo eso, era un oportunista con ansias de poder que no toleraba que otra persona tuviera más destacado y admiración que él. Además, era muy inteligente y tenía habilidades para tratar con las autoridades políticas romanas. Esto lo convirtió en un judío muy respetado por el imperio. Sin embargo, Caifás y Anás no estaban contentos con la forma en que los romanos gobernaban Judea, pero temían perder sus privilegios, por lo que actuaban según la voluntad del imperio. Hacían lo necesario para mantener el orden entre los judíos y evitar que se rebelaran contra el emperador, evitando así el inicio de una revolución. Este es precisamente el punto que nos lleva a entender las acciones de Caifás y Anás en relación con la prisión, el juicio y la crucifixión de Jesús. Además, formaban parte de una secta que no creía en la resurrección de los muertos ni en el juicio final. Dos enseñanzas que Jesús solía transmitir a quienes lo seguían durante su ministerio. Efectivamente, Jesús se convirtió en una gran piedra en el zapato de Caifás y Anás, ya que sus enseñanzas y milagros estaban atrayendo cada vez a más judíos hacia la fe que eventualmente se convertiría en el cristianismo.
Caifás, Anás y otros líderes religiosos estaban preocupados de que el carisma y la popularidad de Jesús pudieran provocar una revuelta popular, dado que el pueblo desaprobaba el gobierno romano. Esta preocupación se intensificó aún más después de que el Señor resucitara a Lázaro. Echa un vistazo a lo que está escrito en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Entonces, los pontífices y los fariseos juntaron concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos, y quitarán nuestro lugar y la nación. Miren esto, hermanos. Este miedo llevó a Caifás y a otros líderes a crear un plan para arrestar y matar a Jesús, pero él sabía que ese arresto no podía ser público porque solo generaría más revuelta entre la gente. Entonces, pasaron meses intentando encontrar una forma de capturar a ese hombre que decía ser el Hijo de Dios, antes de que su influencia creciera lo suficiente como para convertirse en una amenaza real. Mientras Caifás ideaba cómo arrestar a Jesús, negociaba con las autoridades romanas para asegurarse de que ese hombre pagara por sus supuestos errores de una manera ejemplar y no volviera a convivir con los judíos, porque sólo así el Imperio Romano estaría libre de una revolución popular. Hasta que un día, Caifás y Anás vieron en la codicia de uno de los discípulos de Jesús la oportunidad que tanto esperaban para arrestarlo. Después de hablar con los líderes religiosos, Judas Iscariote aceptó entregar a su maestro a cambio de 30 monedas de plata, que equivaldrían hoy en día a alrededor de 15,000 reales. El plan ya estaba trazado. Judas llevaría a Caifás, Anás y a los soldados romanos para arrestar a Jesús por la noche, en un lugar lejos de la presencia de las personas que lo seguían. Así, no hubo tiempo para una revuelta, pero el trabajo de los sacerdotes aún no había terminado. Fueron al Sanedrín, que era el consejo judío de líderes religiosos, para justificar la condena de Jesús y manipular a esos hombres para que aceptaran la acusación hecha contra Cristo. Después, Caifás fue hasta Poncio Pilatos, que era el prefecto de Judea y representante del Imperio Romano en esa región, para acusar a Jesús y exigir una decisión que culminaría en la crucifixión. Y luego, cuando Pilatos interrogó a Jesús, él no se defendió, incluso dijo algo sorprendente sobre Caifás. Mira lo que está escrito en el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Entonces dícele Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Miren esto, hermanos. Jesús dijo que Caifás sufriría una consecuencia terrible porque no solo estaba yendo en contra de un hombre inocente, sino contra el mismo Hijo de Dios. Como Pilatos no creía que Jesús representara algún tipo de riesgo para Roma, y mucho menos que hubiera hecho algo para merecer esa sentencia de muerte, Caifás, Anás y otros líderes religiosos del templo fueron al pueblo para animarlo a pedir la ejecución de ese hombre. Y así sucedió. Pilatos ofreció crucificar a Barrabás, un bandido peligroso de la época, a cambio de Jesús, pero la gente lo rechazó. Entonces, ese romano se lavó las manos y Cristo fue condenado y crucificado. Pero la conexión de Caifás con Jesús no termina aquí. Después de la resurrección del Señor al tercer día, Caifás se negó a aceptar que él era el Mesías y había vuelto a la vida. Incluso después de sentir la tierra temblar, ver el sol esconderse y presenciar cómo el velo del templo se rasgaba en dos, tal como las Escrituras decían que sucedería. Toda esta negación no tenía que ver solo con el hecho de que Caifás no creía en la resurrección de los muertos, sino porque eso significaría un desafío a su autoridad, y sobre todo, porque sacudiría los cimientos de la fe de las personas, abriéndoles los ojos a la verdad que Cristo siempre predicó mientras estuvo en la tierra. Pero Caifás y Anás no se quedaron solo en la negación de la resurrección de Cristo. También persiguieron, arrestaron, torturaron e incluso mataron a aquellos que predicaban que el Mesías había venido, se entregó y volvió a la vida. Entre estas víctimas de los líderes religiosos judíos estaba un hombre llamado Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia primitiva, quien fue apedreado hasta la muerte en público por declarar su fe en Jesús. Pero lo que Caifás no esperaba es que sus días de gloria y poder estaban a punto de terminar.
Cerca de 3 años después de la muerte y resurrección de Jesús, el Imperio Romano descubrió que estaba utilizando su cargo para robar dinero del templo y beneficiarse de los impuestos recogidos de los judíos. Por lo tanto, habría sido destituido de su posición en Judea, juzgado y condenado por el Imperio Romano. Personas que estudian documentos históricos de esa época creen que Caifás habría recibido la pena de muerte porque sus acciones fueron consideradas alta traición al emperador. Sin embargo, antes de ser llevado a Roma para escuchar su sentencia, Caifás habría sido azotado por los soldados del imperio y durante el viaje hacia la capital, habría muerto a causa de las heridas sufridas. En cuanto a Anás, también llegó a su fin años más tarde, sufriendo mucho a manos de los romanos. En los años de 1990, arqueólogos israelíes encontraron un osario que pertenecía a Caifás y miembros de su familia, confirmando su existencia y su cargo como líder de la religión judía en el primer siglo después del nacimiento de Jesús. Hermanos, no podemos afirmar con certeza absoluta que este fue realmente el fin de las vidas de Anás y Caifás. Como mencioné al principio de este video, parte de estos acontecimientos que hemos visto está en la Biblia, mientras que otros están en otros libros y documentos de esa época. Lo que es seguro es que Caifás fue un hombre cruel, utilizado por Satanás para condenar a Jesús. Sí, sabemos que la muerte de Cristo ya estaba profetizada en el Antiguo Testamento más de 1000 años antes de que ocurriera. Además, era necesaria para nuestra salvación, porque sin la cruz de Cristo no estaríamos aquí hablando de esto. Sin embargo, esto no quita la responsabilidad y el peso de la muerte de Jesús a Caifás, Anás y tantos otros hombres que lo persiguieron. Todos nosotros, sin excepción, venimos al mundo con libre albedrío, lo que nos hace capaces de elegir por qué caminos vamos a transitar. Si elegimos el camino bueno, cosecharemos frutos buenos, pero si decidimos tomar caminos malos, los frutos que nos llegarán serán frutos de muerte. Entonces, ante esto te pregunto, ¿qué tipo de fruto has estado produciendo últimamente? La palabra de Dios, en varios pasajes, compara al cristiano con un árbol frutal que necesita producir buenos frutos. Tanto es así que en Mateo, capítulo 7, versículo 19, Jesús dijo que todo árbol que no da buenos frutos es cortado y arrojado al fuego. Y algo más importante que debe ser dicho es que la religión no te salvará. Recuerda que Anás y Caifás eran subsacerdotes, es decir, líderes de la fe del pueblo de Dios. Ocupaban el cargo que en su momento había sido de Aarón, hermano de Moisés, y sus hijos, pero nada de eso fue capaz de salvarlos porque nunca tuvieron un verdadero encuentro con Jesús. Escucharon a Jesús predicar, fueron testigos de curaciones, milagros e incluso resurrecciones, pero aún así no quisieron rendirse al Rey de Reyes. Entonces, mi deseo hoy es que pidas al Espíritu Santo que te revele quién es realmente Jesús y qué representa Él en tu vida. Amén. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos, familiares y suscríbete a mi canal. Que Dios te bendiga poderosamente.